Última parte del tema 7, las copas de ira. Lo que nos quedaba ya por terminar con esta serie de los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra. Isaías 9:13 dice así: pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba. Pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba. El tema de las trompetas lo acabamos diciendo, que lo que nos debe llamar la atención, más que lo espectacular de los sucesos, que todo el escenario de Apocalipsis presenta un panorama absolutamente llamativo, espectacular, de las películas más especiales de ciencia ficción, ¿verdad? Y todo el relato te deja asombrado y quieres saber cómo es y la figura y las maneras y las cosas que describen. Pues más que fijarnos en esos detalles que llaman mucho la atención a la curiosidad humana, lo que tendremos es que realmente fijarnos en lo importante, en lo que es esencial para nuestra alma realmente, lo que influye en nuestra vida. De nada te vale saber en qué consistían esas langostas que tenían cara de hombre y con dientes de león y que eran 200 millones que cabalgaban. ¿Para qué quieres saber cómo era eso? ¿Qué va a influir en ti ahora eso y en tu vida aquí en el mundo? ¿Te va a influir lo mismo que saber cómo era Rocky IV peleándose con Iván Drago? Lo mismo. Sin embargo, lo que nos expresa y lo que nos revela, una de las cosas importantes que influye para nuestra vida en esos relatos, era la reacción de los moradores de la tierra, su endurecimiento ante los juicios de Dios manifiestos y la falta de arrepentimiento. Hombres impíos, hombres perversos, que, como dijo Jesús en su día, aquí en la tierra, amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefieren el mal, prefieren lo demoníaco, aunque parezca una exageración, pero lo vemos que es así. Y lo contemplamos que es así la realidad, aunque parezca espantosa. Que cualquier cosa que tenga que ver con el reino de Dios y con Dios mismo es rechazado, es negado, es alejado de los hombres y de sus intenciones y pensamientos, y abrazan con buen agrado lo malo y lo corrupto y lo impío. Vamos a pasar a las copas de ira. En los Salmos encontramos la profecía del escenario en el que Dios toma un cáliz lleno de contenido que será tomado y consumido por los impíos de la tierra. Salmo 75, versículos 7 al 10. Mi Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Ya ha cogido cuerpo, ya es el momento de utilizarlo, ya no está esperando almacenado en la barrica o en el tonel. El vino ya está fermentado, ya se puede usar. Lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Que nadie se equivoque, que Dios no va a condenar a nadie inocente y a nadie justo. Va a obrar justa y perfectamente y va a ejecutar su juicio contra toda corrupción humana. Insisto nuevamente, no caen cubos de aceite hirviendo como caían por las murallas de un castillo para defenderse de los enemigos y ahí el aceite no miraba dónde caía y dónde no. A quien le pillase lo achicharraba. Fuese enemigo o fuese un transeúnte. Así no son los juicios de Dios. Dios va a juzgar a los hombres impíos y va a juzgar la impiedad de los hombres. El Salmo 11, versículos 4 al 7. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades,
fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Ya empezamos a ver mucha más similitud todavía con Apocalipsis. Ya no habla de un vino fermentado, que el vino fermentado nos habla del tiempo, de los tiempos, los periodos, ya ha llegado el momento. Ahora nos habla de la forma, y las formas coinciden con Apocalipsis. Fuego, azufre, será la porción del cáliz de ellos. Y lo está diciendo un hombre hace 600 años, 700 años, 800, 900 años antes de Cristo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En Isaías 13, 9 y 11 dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. A sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Que nadie se equivoque, insisto, que Dios no está enfadado, emberrenchinado con la humanidad, así como una masa de gente que, como nosotros muchas veces lo vemos, ¿verdad? Vemos las multitudes a veces en imágenes de televisión, masas, mogollones de cabecitas ahí que para nosotros es todo un bulto. Y Dios no mira eso, mira y ve y conoce a cada uno por su nombre, por su historia, desde principio a fin. Pues todos son juzgados conforme a su maldad y por su iniquidad. Ahora, quiero aclarar que la redacción de Apocalipsis, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, no encuentra un proceso de escritura cronológico, no es una historia que ocurre cronológicamente explicada. Se intercalan acontecimientos que suceden simultáneos unos a otros que se encuentran, que ocurrirán más adelante, pero te lo está explicando en uno de los relatos presentes. Sin embargo, eso después se vuelve a escribir más adelante y parece que en el tiempo ocurre después. No, está ocurriendo en ese momento, simultáneo a lo que está explicando, pero después lo desarrolla más. Por eso nos vamos a centrar en el tema de los juicios y después de este tema pasaremos a los acontecimientos que se están dando en la tierra a nivel social, político y religioso, entre tanto que se están sucediendo estos juicios que estamos viendo. Es decir, nos estamos enfocando en los juicios, en la apertura de los sellos, en los toques de trompeta, ahora vamos a ver las copas derramadas de ira, pero entre tanto está ocurriendo algo en la tierra, hay un escenario que no lo estamos viendo, no nos estamos fijando en eso, nos estamos fijando en los juicios que Dios está derramando, cómo está siendo y también el efecto que está produciendo. Pero ¿qué es lo que hay en el mundo en ese momento? ¿Qué escenario hay? Eso lo vamos a ver después ya del tema de las copas. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y ahí fue donde nos quedamos, con el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, dijimos, el toque de la séptima trompeta abre paso a un nuevo proceso, el proceso de las copas de ira. Pues dice, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y ahora nos da una referencia al profeta Daniel, capítulo 12, donde a Daniel se le dice lo siguiente en el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que el misterio de Dios se consumará, se cumplirá, como se le prometió a Daniel siglos antes del nacimiento del Señor. Pasamos entonces al capítulo 15 y veis que entonces nos estamos pasando capítulos de por medio, pero porque estamos centrados en los juicios y decimos, entre tanto, hay otras cosas que están ocurriendo en el escenario mundial, pero nosotros estamos mirando distintos escenarios que están ocurriendo distintas cosas. Bien, capítulo 15,
es donde comienzan las 7 plagas postreras, es decir, las últimas plagas, con las cuales ya terminarán las definitivas, la ira de Dios. Ahora, cuidado, no nos equivoquemos. Los planes de Dios para el final de los tiempos van más allá de las 21 plagas, que son 7, 7 y 7. 3 tandas de 7, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El derramamiento de su ira, con esas 21 plagas, se completa, pero aún quedan pendientes circunstancias que no es que sean mejores que las plagas, es decir, no se ha acabado el sufrimiento, no se ha acabado el mal escenario que queda para aquellos que están en el bando enemigo de Dios. Porque después de las plagas seguirá y encontraremos un escenario de enfrentamiento, de lucha, de victoria, de sometimiento, de reinado y de destrucción total, lo cual es poco agradable si no formas parte de aquel que va a ganar la lucha, de aquel que va a someter a los otros, de aquel que va a reinar y de aquel que va a destruirlo todo, para dar paso a una nueva creación, y eso lo veremos. Así que no confundamos los que son los 21 acontecimientos relacionados con las intervenciones de la ira de Dios con lo que será después la batalla de Jesús contra sus enemigos y la destrucción de Dios total de la creación para dar lugar a una creación nueva. Cuidado, aquí ya se han acabado, se derraman las 7 copas de ira y se acabó, ya está todo el mal hecho para la humanidad, todo el mal en el sentido de todo el padecimiento que va a sufrir la generación perversa y adúltera que viene. Ah, no, cuidado que todavía quedan cosas, pero eso será otro tema, ya lo veremos más adelante. Así que estamos en el escenario de la ira de Dios, donde se va a consumar su ira. 7 ángeles están preparados, a los cuales se les dan 7 copas llenas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pues vamos a verla y ya digo que para no leer todo el capítulo, yo las tengo aquí escritas como un cuadro sinóptico así resumido. Primera copa, copa que se derrama sobre la tierra. Produce úlcera maligna y pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Recordad que en las trompetas se dio orden a los ángeles de no hacer daño a los que tenían la marca del Cordero en sus frentes. Y decía, es que es muy conocido popularmente que habrá una marca de la bestia para los hombres, sí, pero también hay el sello de Dios en la frente de los escogidos de Dios, 144.000 sellados. Un número que quizás no sea una cosa literal de 144.000 personas, no lo sé, quizás sí, pero habla de cómo Dios organiza y perfecciona y controla 12.000 de cada tribu, que son 12, las tribus de Israel, 12.000 por 12, 144.000. Los números quizás nos hablan de organización, de control, de estabilidad dentro de los planes de Dios, cómo Él va controlándolo todo. Quizás más que un número exacto literal, pero quizás también sea un número exacto literal. No entro, no lo sé, me abstengo de pronunciarme ante ello, pero tenemos esas opciones. Ahora, en las trompetas se enfocaron en no dañar a los que tenían el sello de Dios en su frente, ahora se enfocan en los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Ya lo veremos el tema de la bestia, del anticristo, del falso profeta, del dragón, y cómo ese señor, posiblemente, hace una imagen para que sea adorada como Dios. Segunda copa sobre el mar. Se derrama la copa segunda sobre el mar y se convierte en el mar en sangre como de muerto. Es decir, tampoco es una sangre muy agradable, es una sangre medio cuajadita, así, acuosa, un poco desagradable y pestilente. Y muere todo ser vivo del mar. Acordaros, con las trompetas
todo lo que se afectaba era una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte. Y decíamos, ¿os dais cuenta? Hay intencionalidad, hay direccionalidad. Dios está dirigiendo los juicios. Si fuesen las cosas, ¡bum!, pille lo que pille y afecta lo que afecte, podría ser el azar. Puede venir un meteorito y cargarse 200.000, 300.000, 500.000 animales, plantas, lo que sea, pero siempre en las trompetas eran y una tercera parte, y una tercera parte, y una tercera parte. Oye, mucha coincidencia para ser azar, ¿no? Hay uno que está orquestando los sucesos y es porque son juicios. No son simplemente efectos de un cosmos, de un universo que está expandiéndose para después contraerse y volver por su dinámica sin mente y sin intelecto a movimientos universales. No, hay un Dios que está dirigiendo los acontecimientos. Y si dice que una tercera parte, y una tercera parte, y una tercera parte de los árboles, de los animales, de los hombres, etc., es porque está controlando que no sea ni más ni menos. Ahora habla de que en el caso del mar, todos los seres vivos del mar perecieron. Tercera copa, copa sobre los ríos y las fuentes de agua. Esta vez afecta al agua dulce, las aguas continentales internas. Se convierten en sangre y un ángel dice: han derramado sangre los hombres, homicidas, fratricidas, han derramado sangre a lo largo de toda su existencia. Muchos han clamado, han aullado en el dolor de esos crímenes, y ahora llega el momento en el que ellos beban la sangre, porque lo merecen. Versículos 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Cuarta copa es derramada sobre el sol. Los hombres se queman con el fuego abrasador del calor solar y blasfeman contra el que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Quinta copa, se derrama la copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubre de tinieblas. Muerden de dolor sus lenguas y no se arrepintieron y blasfemaron por el dolor y sus úlceras. Sexta copa, derramada sobre el gran río Éufrates, el río que caracteriza desde el Edén la zona de la Mesopotamia. El río se secó y prepara el paso a los reyes de Oriente. No son los reyes magos, no son los tres que vienen con regalitos sobre camellos, según han contado muchos para otro escenario. Reyes de Oriente que vienen preparados para algo muy desagradable. De la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta dice que salen 3 espíritus inmundos, demonios, a modo de ranas. Son demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra y por medio de esas señales, es decir, prodigios, magia, podrían decir, pero es poder satánico, poder espiritual de maldad, engañan a los reyes y los convocan para reunirlos a la gran batalla contra el gran Dios Todopoderoso. Acordaros que ya hemos dicho que cuando se terminen de derramar las copas de ira, no acaba la tragedia en el mundo, acaba la venganza justa que Dios tiene preparada para el día de la ira. Sus 21 incursiones, 7, 7 y 7, en modo de sellos, trompetas y copas. Pero cuidado, todavía quedan más tragedias. La tragedia del hombre que quiere enfrentarse ahora ante el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Y cómo va a hacer eso? Yo muchas veces lo he pensado, pero ¿cómo es posible que la humanidad todavía piense que puede enfrentarse a Dios y vencer? Bueno, hay 3 espíritus inmundos bastante poderosos que van a ejercer señales y prodigios y van a engañar a los reyes, a los gobernantes y van a reunir a naciones para luchar contra el Señor Todopoderoso. Es la convocatoria para la llamada batalla de Armagedón. La batalla donde el Hijo del Hombre vendrá y vencerá con todo poder y autoridad a
los poderes satánicos y mundanales. Va a vencer a todos sus enemigos y todos ellos van a estar puestos por estrado de sus pies. Recordar el Salmo. Siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando el Salmo dice siéntate a mi diestra, está hablando del momento en el que Jesucristo muere, resucita, está con sus discípulos durante 40 días y asciende al cielo delante de ellos. Y dice, y delante de ellos una gran nube lo cubrió y desapareció de su vista. Y ahí entra el Señor en su ascensión a la presencia del trono de Dios y se sienta allí en el trono y Dios le dice, siéntate a mi diestra. Pero el Salmo sigue. Y esa parte que sigue no es para ese momento, es para este que estamos leyendo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate hasta, es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo sentado. ¿Hasta qué? Eso significa que va a dejar de estar sentado cuando llegue ese hasta qué. Siéntate hasta qué. El Señor está ahora mismo sentado en el trono. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Dónde está el Señor? Jesucristo está enterrado en Cachemira. Jesucristo está... No, ni en Cachemira, ni en Jerusalén, ni en ningún lado está enterrado. Está resucitado, ha ascendido al cielo, está sentado a la diestra de Dios. Ahora mismo reinando el hombre. Un cuerpo glorificado. Hasta, es decir, llega un momento en la historia, y este que estamos leyendo es, y que lo veremos ya más detenidamente, en el que se va a levantar de su trono y vuelve. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Séptima copa es derramada por el aire y un gran clamor. Hecho está. ¡Wow! Me recuerda al Señor cuando dijo, consumado es. Truenos, voces y el terremoto más grande de la historia se produce. Entonces Jerusalén es dividida en tres, geológicamente. Las naciones caen, la gran Babilonia es objetivo de la ira, del ataque de Dios. Y veremos lo que es la Gran Babilonia también, algo más que una ciudad, que una capital de provincia. Los montes y las islas desaparecen y hay un derrumbamiento absoluto de todo ello. Literal, posiblemente, pero también apunta a las naciones. Los montes a veces representan a los montes, las muchas aguas representan a las multitudes en la palabra de Dios. Ahí, al final lo que estamos viendo es un dominio de Dios sobre las gentes y sobre la organización de las gentes, aunque sean las naciones más poderosas. Cae un granizo de dimensiones tremendas y los hombres blasfeman una vez más. A partir de aquí se revela la sentencia de la gran ramera, la gran prostituta, la Babilonia, aquella con la que todas las naciones se han prostituido. La que está sentada sobre muchas aguas, ¿os dais cuenta? Sobre muchas aguas. Se refiere a que ha llegado a muchas personas, muchedumbres, a multitudes de seres humanos. Pero antes de esto tendremos que volver atrás para ver qué es lo que se había formado a nivel mundial después de él, y dijimos, es que ahí hay un cambio, hay un punto de inflexión con el arrebatamiento, con la toma de la Iglesia, y cuando Cristo venga y se lleve a su Iglesia al cielo, hay un punto de inflexión aquí en la tierra y va a haber un escenario social, político y religioso característico durante los años de la Gran Tribulación. Pero vamos a terminar ahora considerando, y ya terminamos el tema, considerando una cosa. Parece y se ve que todo en el escenario este es rebeldía y rechazo y blasfemia, no hay arrepentimiento, según el panorama que estamos leyendo. Pero ciertamente hay un momento en el que los moradores de la tierra van a cambiar su actitud. Y está dicho al principio, antes del derramamiento de las copas, se dice que llegará ese cambio de actitud
y habrá un reconocimiento y adoración de las naciones hacia el Señor. Capítulo 15 era el capítulo donde veíamos que comenzaba los ángeles con las 7 plagas postreras, y en el versículo 4 dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no lo va a hacer? Es una pregunta retórica. Todo el mundo. Todo el mundo te va a temer y todo el mundo va a glorificar tu nombre. Vuelvo a leerla. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu poder? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, hemos dicho, y estoy haciendo demasiado spoiler, como muchas veces digo, que después de las copas de ira viene el Armagedón, como resultado de la 7ª copa, y las naciones se juntan para pelear contra Jesucristo. Jesucristo vence. Entonces, todas las naciones vencidas temerán y glorificarán su nombre. Sin embargo, terminar así, con ese escenario de esos versículos, puede dar una impresión que no se ajustaría con la realidad. Podemos creer que finalmente el mundo se va a convertir al Señor, que van a ser todos salvos. El Señor gana la batalla en Armagedón, todas las naciones son vencidas, todos temen y glorifican el nombre de Jesús. Y parecen que todos esos juicios y toda la intervención del Señor de señores, del Rey de reyes, pues hubiese convencido al mundo y el mundo hubiese cambiado. Pero no es el caso, ni estos versículos implican que ese sea el final, o así sea el final de la humanidad. No, el mundo al final no es salvo. La humanidad entera al final no va a ser salva. Aquí se nos revela lo que ya el apóstol Pablo anunció en la carta que escribe a los filipenses, cuando dijo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero el apóstol está dando a entender, ¿acaso, que todos esos que van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, son todos ellos hijos de Dios? No, en absoluto. Si es verdad que cuando escribe a los romanos, dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesucristo es el Señor y resucitó de los muertos, ese es salvo. Pero cuidado, lo que el apóstol Pablo está enseñando, y lo que aquí en Apocalipsis vemos, es que la rebosante evidencia de la justicia de Dios obrada sobre la tierra y la rebosante evidencia de su persona divina, todopoderosa, manifestada en su gloria y su gran poder, van a producir un efecto inevitable de reconocimiento y de postración ante Él. Mirad, reinos, gobernantes, engañados por los poderes satánicos, pretenden luchar contra Dios. Van a ponerse con toda la artillería pesada de mayor tecnología que podamos imaginar y que no imaginemos y que posiblemente llegue, en contra de aquel que parece que podemos vencerlo. No podrán. Y entonces, por supuesto, se postran ante Él, glorifican su nombre, reconocen que es el Todopoderoso. Y por supuesto que hay algo distinto. Su actitud ha cambiado. Ahora no blasfema. Aquí ya nadie blasfema. Nadie emite ninguna barbaridad contra Dios y contra su ungido, sino que todos se postran, todos se arrodillan, glorifican al Señor. Pero, aunque la actitud ha cambiado, sus corazones no. Y esa es la clave. Por eso el Señor, en su primera venida, en Belén, nacido de María, no fue así como vino, como lo vemos aquí, en su máximo esplendor de poder y de gloria divina, sino que vino sin atractivo para que le deseemos.
de dos formas, sin atractivo como para ser deseado, con la intención de que realmente se le desee. Si viene con mucho atractivo, todo lo atractivo es deseable. Así que vino sin atractivo como para ser deseable, pero vino sin atractivo para que realmente el que le siga sea por deseo. Es decir, de corazón. Si hubiese venido de la forma que va a venir, todos lo hubiesen aceptado, nadie quizás lo habría matado y seguro que nadie hubiese sido salvo. Y es que no tenemos que olvidar nunca que esos no son los pasos de una salvación completa en Cristo. Me refiero a venir diciendo, yo soy Dios, yo soy el Señor de señores, este es mi mundo y vosotros sois mis lacayos. Esa no es la forma en la que el hombre puede ser salvo. No son los pasos de una salvación completa delante de Dios. Que simplemente decir Señor, Señor, no salva a nadie. Nunca salvó a nadie el decir Señor, Señor. Y dirán Señor, Señor. Y se postrarán y dirán Él es el Señor. Pero no serán salvos. Ni en los días del Evangelio, ni en los días del Apocalipsis. Solamente el arrepentimiento, la confesión, el nuevo nacimiento fueron y son el único camino que Cristo mostró a través de sí mismo en la cruz para ser o para venir a ser hijos de Dios, salvos y redimidos de la esclavitud del pecado. De modo que todo acto de postración de los hombres, sin quebrantamiento de corazón, y no es incompatible, hay muchos que se postrarán y doblarán sus rodillas con los corazones endurecidos, no quebrantados, pues eso no es más que una posición de súbdito ante el rey, pero no de hijo del rey. Y ahí hay una gran diferencia. Y Cristo solo llevará a muchos hijos a la gloria, y así está escrito. Y Dios, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, por medio de su Hijo, lo sostuvo en padecimiento, y padecimiento de muerte de cruz. De modo que, al igual que en la entrada triunfante que Jesucristo hizo una vez en Jerusalén, donde la mayoría aclamaba Hosana, Hosana al Hijo de David, para que después, 4 o 5 días después, todos gritaran de forma desenfrenada y enfervorecida, ¡crucifícale, crucifícale! Allí, delante de Pilato. Mira qué fácil se pasa, del Hosana al crucifícale. De la misma forma, nos vemos ahora en un escenario de un mundo que se va a postrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, van a confesar que Jesucristo es el Señor, que van a glorificar el nombre de Dios, pero que en los días del fin, que aún están por llegar, se levantarán de los 4 puntos del planeta y querrán hacer guerra contra Dios, la guerra de Og y Magog. Y vendrá ya, sí, la destrucción definitiva de todo cuanto hay, hombres, cielos y tierra. No, la humanidad al final no es toda salva, porque al final hace Dios así, venga, todos para el cielo conmigo. No, al final la humanidad es arrasada. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios tiene abiertas las puertas del cielo, los brazos de Jesucristo abiertos, taladradas sus manos para que te acuerdes de lo que supuso que tú puedas entrar en el cielo por la eternidad. ¿Por qué? Pues porque la corona de Cristo, la de oro, puede gobernarlo todo. No hay nada que se le resista. Pero solo la corona de espinas, que derramaba su sangre, por tanto, solo su sangre, puede librar y salvar a la humanidad del pecado y de la condenación eterna. Si no has hallado en su sangre la gracia y perdón, si no te ha lavado la sangre de Jesús, no hay para ti remedio ni salvación. Al Señor sea la gloria.